Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola mis queridos, queridas, querides, bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy estamos finalizando un pequeñito ciclo de 3 capítulos que yo denominé Psicodelia no ceremonial, ¿no? Si eres nuevo por aquí, déjame, me presento. Mi nombre es Nicolás Gaete, soy abogado, soy consultor de empresas, tengo 44 años a la fecha de la grabación. Y llevo pues casi un año ya desarrollando este proyecto, este podcast de chamanes y charlatanes, ¿no? Para ir generando como información que me parezca más realista, más personal, ¿no? Menos de pecho inflado, menos aquí volada, en relación con la psicodelia y con el mundo del chamanismo. Y hoy estamos terminando este ciclo de 3, que podrían haber sido muchas más sustancias, pero yo en general me abstengo siempre de hablar de las cosas que no conozco. Espero eventualmente poder entrevistar gente que tal vez nos pueda hablar del 2CB, del 277, en fin, del DMT como tal, ya fuera del contexto ceremonial ayahuasca. Eh, pero por lo pronto hice este pequeño como paréntesis en el mundo del chamanismo con lo que es la cannabis sativa, la marihuana, la MDMA, la metilendioximetanfetamina, y hoy quiero hablarles de la que me parece tal vez la más interesante, la más compleja al mismo tiempo de, de retratar, que es la LSD, ¿no? ¿Qué es el LSD o la LSD? ¿No? El ácido, conocido coloquialmente. Es una triptamina, ¿no? En ese sentido es un alucinógeno clásico, a diferencia de la MDMA, que es una fenetilamina. Es más bien un estimulante alucinógeno. La LSD es de la misma familia botánica, o sea, química, perdón, que la psilocibina o que el DMT. Son triptaminas, no son estimulantes, tienen un efecto psicoactivo muy potente, entonces difícilmente te vas a dormir durante los efectos del LSD, de la misma manera que no te vas a dormir durante los efectos de la ayahuasca, pero no tiene esta cosa estimulante muy fuerte que tiene la mescalina, la MDMA o la MDA, en fin, ¿no? Esta sustancia la descubrió un químico que se llama Albert Hoffman en 1938. Por casualidad la sintetizó y no fue hasta 1943 que también por casualidad, producto de contaminación básicamente el que tocó su piel y no fue suficientemente prolijo en limpiarse por absorción cutánea, Albert Hoffman tuvo un viajezazo de LSD. Buena parte de ese viaje fue en su bicicleta mientras regresaba a su casa, que es una anécdota así un poco curiosa, ¿no? De cómo él la descubre. Y de ahí en adelante se obsesionó casi, la empezó a estudiar, 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 y fue este evento lo que abre en esa época por primera vez la caja de Pandora de lo que fue la psicodelia. A partir de Albert Hoffman acabó llegando hasta Timothy Leary, que era un profesor de psiquiatría en Harvard. Él estaba desarrollando algunos protocolos con psilocibina. Cuando descubre la LSD, abandona por completo la psilocibina, empieza a concentrarse en el LSD y luego se vuelve un entusiasta, demasiado entusiasta, creo yo, de esta sustancia y en general de la psicodelia. Y en ese momento fue más o menos entre Timothy Leary y los Merry Pranksters y, en fin, toda la banda de entre los 50, 60 hippie que se destapa realmente y que vuela el estallido hippie psicodélico, que fue, eh, pues, muy bonito por una parte, muy romántico, pero por lo mismo muy naif, muy inocente, ¿no? Demasiado agresivo para una cultura que no estaba preparada para algo así. No agresivo en el sentido de que, pues, a ver, el movimiento hippie era básicamente amor y paz, ¿no? Pero pero multitudes desnudas bailando mientras escuchan Jimi Hendrix o los Rolling Stones en Woodstock o parejas interraciales por primera vez, ¿no? Gente de color y güeritas o güeritos o en fin tal, todos mezclados en esa época.
era algo pues, tremendamente violento, tremendamente rupturista para quienes estaban en el poder. Y no digo que haya estado bien, o sea, vistos desde los ojos del año 2023, eh, una pareja interracial o una familia interracial o que tienen además, o sea, una persona de raza negra con una persona de raza más bien rubia, que además adoptaron a una niñita china. O sea, tiene todo el sentido del mundo y hoy día todo el mundo nos parece normal y es bonito y qué chido y nadie tiene un tema. Pero en 1950 eso era un tabú, pero de proporciones. Entonces, cuando se sale un poco el LSD del mundo terapéutico y llega a la calle y se masifica y se vuelve casi como el corazón de esta eh, propuesta contracultural que era la propuesta hippie. Por supuesto que el sistema reacciona y lo vuelve ilegal. ¿Hay algunas o hay alguna posibilidad de que el LSD se haya utilizado antes de que Hoffman lo sintetizara? Mira, es posible. Hay una sustancia que es su prima, que es la amida de ácido lisérgico, no la dietilamida de ácido lisérgico, que es la LSA, que se contiene, por ejemplo, en varias plantas, entre ellas el ololiuqui, acá en México. Eh, y la LSA es a la LSD lo que la morfina es a la heroína, o sea, lo mismo pero menos potente. Lo que viene implicando que puedes llegar a tener la misma experiencia o muy similar, solo que requieres más cantidad. Y una referencia en particular que a mí me parece muy interesante, que es de la Grecia antigua. En la Grecia antigua había básicamente dos santuarios importantes, místicos y como de estudios filosóficos muy especializados, que eran el santuario de Delfos y el santuario de Eleusis. El santuario de Delfos es bastante conocido. Eh, es muy conocido porque además tenía eh, esta frase, ¿no?, a la entrada que decía conócete a ti mismo y por el otro lado decía todo en su justa medida. Pero el santuario de Eleusis era un santuario un poquito diferente porque era, si bien el santuario de Delfos era filosófico político y era muy importante como en ese sentido, como de generar ideas que eran filosóficas políticas, el santuario de Eleusis era un santuario mucho más inclinado hacia la espiritualidad. No era tanto un tema filosófico político práctico, era un tema mucho más monástico, podríamos decir, mucho más inclinado hacia hacernos preguntas más profundas sobre la espiritualidad humana. Y en el santuario de Eleusis se celebraban básicamente dos tipos de ceremonias, que eran los pequeños misterios, que tenían algunas fechas en el año, en fin, y era como algo relativamente abierto, pero estaban los grandes misterios, y a los grandes misterios eran una ceremonia muy particular, a la cual solo podías acudir por invitación o por intermediación. No podías simplemente llegar, tocar la puerta y pasar o pagar tu entrada y pasar. Aunque fueras el emperador o lo que sea, era una cosa muy, muy especial. Gente súper importante como Marco Aurelio, Aristóteles, Plutarco, de toda esa época, fueron parte y participaron en esos misterios. Y los relatos de los misterios de Eleusis son relatos que parecen ser a todas luces experiencias psicodélicas muy profundas. Eh, la gente habla de temblores primero, de pánicos, de caer como incapaz de mover el cuerpo, de perder el control de su cuerpo y de llegar a los infiernos. Y desde los infiernos levantarse para volver y ser recibidos por coros angelicales, en eventos de tremenda identificación con lo divino y espirituales muy profundos, místicos básicamente, ¿no? Momentos así eh, y que pues nos ha llevado a pensar a todos quienes hemos hecho un estudio, ¿no?, sobre la utilización de estas sustancias en la historia,
Antonio Escotado tiene un gran libro al respecto. Se llama Historia General de las Drogas. Son 3 volúmenes, es una belleza de libro. Y ahí realmente pasa por todas. Pero ahí, por ejemplo, se hace una muy buena descripción y hay una muy buena recopilación de las experiencias en relación con los grandes misterios de Leucis. Entonces creemos y se cree que la sustancia puede haber sido LSA o LSD porque la sustancia, el LSD que sintetiza Albert Hoffman, él lo hace a partir de algunos compuestos que están en el ergot, que es el cornezuelo, es un hongo que le sale a los cereales, ¿no? Sobre todo al centeno, en fin, y que existe y que era muy típico, o sea, es muy común en Europa. El problema que tiene el ergot es que es un hongo tóxico, tremendamente tóxico, que cuando contamina el cereal puede ser mortal incluso si te lo comes, ¿no? Mucho más adelante en el tiempo le llamaban a estas infecciones, eh, cuando se infectaba la cosecha de ergot, le llamaban que venía con el fuego de San Antonio, entonces cuando no había otra, pues se usaba el grano de todos modos, pero había riesgo, y era casi una ruleta rusa de que mucha gente podía morir bajo el fuego de San Antonio. Pero en la zona donde estaba el santuario de Eleusis, crece un tipo de ergot muy particular que tiene una toxicidad muy baja y que da pie a pensar que lo que se les administraba a los participantes de los misterios de Eleusis era justamente un compuesto del ergot, porque lo que tomaban se dice que era una preparación que tenía, de lo que se sabe es muy poco, pero se sabe que tenía harina y menta. Entonces, es una tirada larga, no hay ni mucho menos, o sea, ni de lejos un consenso en que realmente esa haya sido la sustancia, en fin, tal. Sí se cree que en el santuario de Leusis había algún tipo de sustancia psicodélica. Un candidato es la LSD o la LSA del cornezuelo, pero no estamos completamente seguros, ¿no? Ahora, desde un punto de vista eh, chamánico, no chamánico, en fin, como de la experiencia, ¿qué es lo que yo te podría decir de la LSD? Como mucha gente, yo la intenté tomar varias veces en fiestas electrónicas, raves, incluso en raves, así que tú dijeras, mira, el Earth Dance, que es como en la naturaleza y tal. Todas las veces que he tomado LSD en contextos donde hay más de 6 o 7 personas, me he súper arrepentido de haberlo hecho y he acabado de vuelta en mi casa escapando con una paranoia horrible, o más bien escapando de la paranoia por mucho ruido, mucha cosa. La LSD, aunque no es una planta, yo no diría que es una droga festiva. La experiencia del LSD es una experiencia profunda y potente. Uh-huh. Yo durante muchos años tuve unas tremendas crisis de pánico cada vez que tomaba LSD, aún en los contextos correctos. Ese pánico fue tomando una forma muy particular que era esta calavera como con un sombrero, medio como de copa, tipo Guns N' Roses fumando, y que se me acercaba y se me venía encima y era tremendamente angustiante. La imagen reflejaba algo que me estaba pasando a mí. Nunca supe bien qué fue. Con el tiempo, esa imagen empezó a aparecer más lejos cada vez, más lejos. Y un día me acuerdo perfecto que la vi en unas nubes, ya lejos, y haberlo mirado como a los ojos y decir, ya no te tengo miedo, esto ya lo resolví. Si tú me preguntas qué diferencia, o sea, qué fue lo que resolví, no sabría decirte bien. Y ahí hay una diferencia para mí bien clave en relación con todas las otras sustancias de las que hemos platicado y que vienen de plantas. Uh-huh. San Pedro, peyote, hongos, ayahuasca, marihuana, incluso todas ellas, cada vez que yo las tomo, tengo una clara percepción de estar en una comunicación con un espíritu, que es el espíritu de esa planta. Hay una conciencia que no soy yo, que está conmigo en ese proceso, en ese viaje, con la que dialogo. Y entonces estas tremendas como visiones muy potentes, eh,
que tuve, por ejemplo, con el San Pedro, donde se me muestra hasta la fibra con la que se teje la vida, o que me encuentro con el puma cuando le canto por primera vez eh, en ayahuasca, en fin, esas cosas nunca me han pasado con ácido. Con el ácido como que te abre las puertas hasta este otro mundo, como de los espíritus, podríamos decir, pero vas solo, no hay guía, no hay alguien que pertenece como a ese otro lado, que de alguna manera interactúa contigo y te permite también interactuar con ese mundo. Es una experiencia mucho más, en ese sentido podríamos decir, hasta un poquito más esterilizada. Eh, Ahora sí, a riesgo de equivocarme, no recuerdo si fue Albert Hoffman específicamente o Robert Shulgin, me parece mucho que fue Shulgin, que en algún momento le preguntan qué le gustaba más, si la psilocibina o la LSD, y que él responde, indudablemente la LSD, porque con la psilocibina nunca logro quitarme esta sensación inquietante de que hay alguien conmigo en el viaje. Ya, para mí esa sensación no es inquietante, es mucho más la sensación de estar acompañado, ¿no? Y el LSD de alguna manera siento que como que te deja flotando en este espacio y eres tú solito que tiene que ver cómo te manejas en ese otro lugar, ¿no? Lo considero un maestro, sí, pero por eso yo le llamo como el maestro ausente, porque te abre, te avienta a este lugar, a esta experiencia, pero no te acompaña. Tal vez por eso siempre, 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 absolutamente de todas las veces que he tomado ácido, fumo marihuana durante la experiencia para explotar la experiencia, para dejar que se abra y también para sostenerla. Supongo que me da esta sensación como de que haya un espíritu, algo más vivo conmigo en la experiencia. ¿Significa eso que el ácido es menos tal vez que las plantas? Mira, no sabría decirte. Lo que te podría decir es que no se me ocurre a la fecha de hoy ni sacar mi sonaja y ponerme a cantar, ni ponerme a soplarle a alguien tabaco, ni a rezar realmente con, en una experiencia de LSD. Sin embargo, cuando estoy en esas experiencias, me doy cuenta de que algo profundo sí está ocurriendo en mí. Es menos claro a veces, es menos evidente porque no hay alguien susurrándote, ¿no? Como pasa mucho, por ejemplo, con la ayahuasca. Hay un nícaro muy bonito que dice, oirás mi voz de serpiente deslizarse en tu oído, ¿no? Mi voz te susurrará cosas que crees no saber. Hay una clara conciencia y hay un consenso entre toda la gente que toma ayahuasca, de que está este espíritu que te habla. Con el ácido no pasa eso y sin embargo sí pasa que estás frente a este poder misterioso. Yo recuerdo, ponte tú, subiendo justamente a Marcahuasi, cuando yo les hablaba en el capítulo de San Pedro, y llegamos a este lugar en San Pedro de Casta, donde yo descubro eh, la relación que tienen con el agua y todo este peregrinaje que hacemos con mis primos que lo hicimos en San Pedro. El viaje hacia Marcahuasi fue bajo los efectos del LSD en la parrilla arriba de este camión destartalado antiguo en Perú, subiendo por los Andes. Y la experiencia fue increíble, increíble. O sea, la belleza de las montañas, las formas de las nubes, la capacidad psicodélica que tiene el LSD es sorprendente en términos de cómo puede afectar tu percepción visual y auditiva y sensorial en general. Es realmente tremenda. Yo te diría que en contextos de no más de 6 personas, idealmente menos para mí, 3 o 4 o 1 a 1 es ideal, y más bien en un lugar tranquilo, más tirándole a la naturaleza que a otra cosa, y probablemente con alguna música de buena calidad, ese sea el contexto ideal para un LSD. Muy probablemente el contexto terapéutico debe tener unas aplicaciones muy diferentes a las que yo conozco. Al igual que la MDMA, espero en el futuro cercano tener una experiencia de terapia psicodélica con LSD para ver realmente cómo cambia, ¿no? Este,
este formato. Ha habido múltiples experimentos de protocolos con el LSD. Eh, Hay uno que yo te diría que es probablemente el más controvertido, que es el del doctor Rocket, eh, mexicano de la generación o dos generaciones anteriores, que era muy fuerte porque, de hecho, tengo una amiga que, bueno, más que una amiga, una conocida norteamericana, y ella me contaba que pasó por un proceso de esos, donde te ponen audífonos y con una pantalla frente, ¿no? Y te empiezan a bombardear además con imágenes, pero con imágenes muy fuertes de guerra, de muerte, de sangre, de sexo así crudo, y y te gatillan lo que llamaríamos un mal viaje de manera intencional, para que contactes con tu sombra y te desarmes completo y llores y grites y patalees y de alguna manera sanes ese espacio. Si me preguntas si yo algún día espero hacer algo así, la neta es que no lo voy a hacer. O sea, si no es obligatorio, no lo voy a hacer. Porque no veo ninguna necesidad de tener que bombardearme con una serie de imágenes y de sonidos y de estímulos externos para ir a la sombra. Con la LSD, te digo, he ido suficiente a la sombra en mi vida como para necesitar algo más que simplemente estar en el contexto incorrecto. Fuera del lugar, el LSD te puede dar un viaje muy, muy traumático, porque te pone muy vulnerable también, estás muy abierto, estás muy sensible, y si no te la sabes manejar bien, sí te la puedes pasar muy mal. Y yo veo que es menos probable, ¿no? Este como riesgo chamánico o espiritual que hemos visto que hay en las ceremonias con LSD que con otras plantas. ¿Por qué? Justamente porque no tiene este componente como justamente mágico chamánico. Está, no es como la MDMA, que es evidentemente psicoemocional, no abre nada al otro mundo. El LSD como que sí lo abre, ¿no? Pero como si entraras como turista, ¿no? Como que no es esta misma, no es esta misma cosa de que vas invocando y llamando fuerzas y tal, sino que realmente estás como en una experiencia psicodélica, pero sí es mucho más contigo mismo. En ese sentido, creo que es menos riesgosa. Hay mucha gente que le tiene como, sobre todo me he dado cuenta que gente del camino, gente que ya ha participado con curanderos y que tiene o curanderas y que tiene algún bagaje, ¿no? En la psicodelia, le tiene más temor. O sea, yo tengo, con unos amigos hacemos, eh, casi tratamos de hacerlo todos los años, lo que le llamamos el Summit, y somos tres y nos vamos los tres al rancho de uno de ellos, en un bosquecito muy bonito, y ahí nos metemos muy buenas dosis de ácido en el bosque, ¿no? En el rancho, tranquilos, lejos de todo el mundo. Y son experiencias muy potentes, muy bonitas, muy luminosas. Eh, pero a pesar de que somos del camino y trabajamos y que ahí donde lo tenemos, hay un temazcalito al lado, por ejemplo, no nos metemos al temazcal. Pero a mi compadre, por ejemplo, si yo le digo vamos a echarnos una dosis triple de hongos, se la come sin dudar, pero cuando es ácido le da como miedito eh, porque es químico, ¿no? Quienes no son del camino probablemente le tienen más bien miedito porque hay una sensación como que la LSD es muy peligrosa y que desde un punto de vista como médico puede ser peligrosa o que te puede generar algún compromiso orgánico. Realmente yo te diría que la LSD es probablemente, haz tu research de todas maneras, no confíes en mí, esto no es una recomendación, ni soy doctor, ni mucho menos, pero hasta donde yo he estudiado, la LSD es tal vez la de las drogas más seguras del mundo, justamente porque sus dosis son tan pequeñas, que tiene un efecto psicoactivo tan fuerte, pero una impregnación orgánica muy, muy baja, que es muy raro que se contraindique con algo. O sea, solamente con desórdenes mentales, alguna esquizofrenia, algo así. Pero si no, es muy raro, o sea, no conozco ninguna contraindicación, a diferencia, por ejemplo, de la MDMA, que tiene un tema con la presión arterial, que es... No, 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 esto es el LSD realmente, prácticamente no le conozco contraindicaciones. Y
Pues es una sustancia que sí, sí es bien segura, pero no te la recomiendo en lo más mínimo, ni en una fiesta, ni en grandes reuniones, por lo menos a mí no me ha funcionado. Yo conozco gente que sí lo hace y gente que se lo pasa muy bien en un rave tomando LSD. No es mi estilo para nada. Aún no siendo una sustancia chamánica, yo siempre la utilizo en contextos pequeños. Me gusta a veces solo, por ejemplo, cuando recién me mudé a la casa en la que vivo hoy, una de las cosas que hice fue, ok, se acostó mi esposa, se acostaron mis niños, yo me bajé, salí al jardín, me tomé una buena dosis de ácido y ahí me quedé a percibir la casa y el entorno donde estábamos. De alguna manera, pasan cosas también porque pues ya traigo ya como un bagaje, ¿no? Entonces acabo como observando, tratando al menos de percibir cuál es como la energía de este lugar, el espíritu de esta casa, cuál va a ser nuestro acuerdo, qué es lo que te vamos a dar nosotros a ti, qué es lo que nos vas a dar tú a nosotros, o sea, cómo vamos a ser familia, ¿no? Pero de todos modos esas cosas ocurren con una intensidad, yo diría, cuantitativamente menor que con las otras plantas, ¿no? Que tienen tal vez una calidad similar, pero es más, o tal vez debería decir cualitativamente menor, sí, porque los mensajes son, yo diría que son menos en frecuencia los mensajes claros y y menos claros además, o sea, cuantitativa y cualitativamente creo que le he podido sacar yo al menos menos provecho a la LSD que que a las otras plantas. Es difícil abusar del LSD, sí, sí es difícil, porque los receptores que operan, ¿no? Con la LSD, de alguna manera, no es que se gasten, sino que como que se agotan. Entonces, si diario tomas ácido, muy rápidamente empiezas a dejar de notar la curva del efecto empieza a disminuir, ¿no? Y a veces tienes que pasarte un buen par de semanas antes de poder volver a sentir realmente los efectos del LSD. No es fácil abusar, no es una droga que sea particularmente adictiva, muy por el contrario. Eh, y una dosis fuerte puede durar entre 12 y 18 horas, ¿no? En el que puede que te pases 2 o 3 horas tirado en el piso o 4 horas tirado en el piso, incapaz de moverte. Yo en el último summit que tuvimos en este rancho que les contaba, nos echamos una muy buena dosis, fueron casi dos papeles completos potentes. Y me acuerdo que durante todo lo que duró el disco, el KD Sessions de Kruder Dorfmeister, que es un gran compañero para un viaje de LSD, y dura un poquito más de 1 hora y media, no fui capaz ni siquiera de preguntarle a mi compadre cómo se sentía, y eso que lo pensé varias veces. Y abría los ojos y era tan fuerte que nada más veía unos colores rosas y morados, ya el bosque medio se había desaparecido, estaba yo, o sea, sí te lleva muy fuerte como a otra dimensión, a otra realidad, ¿sí? No es una cosa menor, vaya, ¿no? Pero de alguna manera no tiene esta cosa chamánica profunda, hermosa, ¿no? Más que hermosa, porque sí es muy bonito. No tiene esta cosa tan profunda, tan espiritual. Es difícil referirse al LSD. Te digo, por eso lo dejé como en el último capítulo también, porque además me costó mucho. Este es el tercera o cuarta vez que grabo el episodio, porque la LSD es lo que te digo, esta especie como de maestro ausente, es un poco escurridizo, es difícil de aprender, de ver realmente qué es lo que hay, ¿no? En el LSD. Como me decía una terapeuta, es, eh, es un alucinógeno inespecífico, no te lleva como a ciertos lugares, no tiene esta guía, no tiene esta personalidad, es mucho más abierto, ¿no? Eh, pero no por eso es menos potente, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que yo te podría decir de la LSD, ¿sí? Es un maestro al que le tengo mucho cariño, mucho respeto, al igual que la MDMA, al igual que la marihuana.
Lo uso con mucho cuidado y mucho respeto. Te digo, no lo tomo en cualquier lugar. Con mucha más liviandad puedo tomarme una pequeña dosis de LSD o puedo consumir marihuana, pero, perdón, de MDMA o marihuana, pero cuando voy a tomar LSD, lo trato como si fuera una ceremonia. Me doy el espacio, me aseguro de que tengo todo a la mano, de que está todo impecable, listo para contenerme durante las próximas 10 o 12 horas. Y no doy mucha chance al destino, no voy a permitirme salir a manejar, no voy a permitir, o sea, voy a darle una contención porque sí es un espacio muy terapéutico, como que era muy vulnerable. Entonces hay que tener mucho cuidado de no estar en situaciones que te puedan estresar o que te puedan generar así un impacto, donde tengas que reaccionar muy prontamente, con mucha lógica, en fin, no, o sea, es un lugar, es un espacio que se va a abrir para que estés contigo mismo, que lo veas con calma. Si lo vas a hacer es primera vez, nunca lo has hecho, yo te diría, hazlo uno a uno, no más de dos, tres personas. Tiene una música muy bonita, que te guste mucho, chida, que te acompañe, que estés en un lugar cómodo, ¿no? Donde te puedas recostar, donde puedas quedar tirado un rato, porque sí, a veces es tan fuerte que te deja tirado. Eh, y tenle mucho respeto, es lo que yo te diría, ¿no? Tenle mucho respeto porque sí son palabras mayores. No es algo, eh, no es algo banal para nada. Entonces, queridos, queridas, querides, espero en este capítulo que sí me costó mucho trabajo, les digo, eh, poder como retratarles qué es la LSD. He tenido en mi vida, ya no sabría contarlas, más de 60 seguro, experiencias con ácido. Una de ellas fue la que les contaba en el capítulo anterior, donde acabé con el paramédico en este rave del DJ Sasha hace veintitantos años. He tenido también algunas otras que te digo que son muy lindas. Era un filtro muy importante como una medida para saber si una relación con alguna chica con la que yo estaba saliendo tenía futuro o no tenía futuro. Era pasar por una experiencia de LSD con ellas. Eh, Me ha dado mucho, me ha enseñado mucho de una manera bien abstracta, bien difícil de poner en blanco y negro, pero sí me doy cuenta y sí reconozco claramente que hubo un antes y un después en mi vida desde que lo conocí, o sea, de antes de conocerlo y después de conocerlo. Me abrió a muchos mundos. Si no hubiera sido por esas experiencias, no sé si habría llegado o no, o habría estado preparado para tener las siguientes experiencias cuando ya fueron experiencias más mágicas en contextos ceremoniales. Buena parte del entrenamiento o de la capacidad, por ejemplo, de no paniquearme en las ceremonias, me la dio mi experiencia con el LSD. Entonces, sí es un maestro al que le tengo, te digo, todo el cariño del mundo, me encanta, me parece es un gran aporte a la humanidad, pero lo hago una, tal vez dos veces al año, con mucho cuidado, eh, en un contexto muy íntimo, ¿no? Así que bueno, esto es lo que yo creo que puedo transmitirte en relación con la LSD. Como siempre, si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor escríbanme. Procuro realmente contestar todas las intervenciones que me hacen. Si la información de este capítulo te parece útil o de este general, de este podcast te parece útil, por favor compártenos, danos like, síguenos, ayúdanos a que esta información pueda eh, expandirse un poquito y que llegue a más gente. ¿Sí? Es una información que casi no tenemos a la mano, no hay demasiada gente hablando de estas cosas, ni menos, creo yo, como de manera tan personal, retratando cómo funciona, qué es lo que hay, ¿no? ¿Cuál ha sido las experiencias que hemos ido teniendo y agarrando por el camino. Entonces, si nos puedes compartir, te lo agradecemos mucho. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en fin. La idea es poder acompañarlos un poquito más. Muchas gracias a quienes me han dado su feedback. Muchas gracias a quienes me han felicitado, a quienes me han cuestionado, a quienes me han contado que los he acompañado yo sin saber, a quienes les he aclarado algo. O sea, gracias de verdad porque
También desarrollar este proyecto es un esfuerzo y en varias ocasiones he estado a punto como de decir, bueno, ya es suficiente. Y justo en esos momentos alguien me escribe, alguien me dice, ¿no? Que gracias por esta total información y eso me ha dado como mucho ánimo de seguir. Entonces, muchas gracias, queridos, queridas, querides. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Que estén muy, muy bien.